Estamos aquí en El Gozo del Cien Pies. Estoy muy contento porque está conmigo un escritor, editor y amigo personal, Carlos González Muñiz, a quien le agradezco que estés aquí conmigo No, esta tarde. gracias a ti, Daniel. Carlos, empecemos por tu labor como escritor. Tu primera novela es La Jaula de Malik. Así es. ¿De qué trata La Jaula de Malik? Cuéntame. Bueno, es una colección de textos. Es una colección de novelas cortas, dos novelas cortas y tres pequeñas historias que complementan cada una de estas historias principales, por así decirlo, ¿no? Y están juntas, no comparten, las historias principales no comparten personajes ni anécdota, pero sí una idea, la idea del encierro, la idea de un personaje que no puede moverse de un sitio por alguna razón, ¿no? Casi siempre impuesta por alguien, ¿no? Una cárcel o una plataforma suspendida de donde no puede bajarse, ¿no? En ningún modo. Entonces, a partir de esta idea generé varios pasajes, ¿no? En donde experimenté un poco con esta idea. Pero también experimentas un poco con el lenguaje, supongo que en cada una de ellas. Sí, claro, por supuesto. La primera, que se llama El mar interior, es una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y utilicé muchas frases cortas, ¿no? Un estilo muy telegráfico, muy rápido, muy directo, muy crudo. Sí, veo punto y seguido, punto y Ajá, seguido, punto y mucho. seguido. Ajá. Y eso le da un ritmo muy peculiar, ¿no? Claro. Y la segunda, que es La Jaula de Malik, que le da título al volumen, es un narrador mucho más verboso, ¿no? Mucho más artificioso, digamos. Claro. Es curioso, leí alguna cosa esta mañana en alguna entrevista y hablabas un poco de la violencia que había en esta novela. ¿Tú sientes que de pronto en la primera novela, en la novela en la que uno está experimentando un lenguaje, ahí le avienta, digamos, toda la carne al asador, de esas ganas de decirlo todo por primera vez y tratar de explorarlo todo? Yo creo que sí. O sea, sin duda la escritura es en muchos sentidos un gozo secreto, ¿no? En donde uno puede pues, hacer derivas de deseos que están ahí, ¿no? Medio atrapados, de emociones muy, ¿no? Que uno no quiere exponer. O uno no sabe cómo, en todo caso, ¿no? Porque quizá por eso dicen a veces que los escritores no son escritores sino hasta una edad madura, ¿no? Porque antes uno utiliza la escritura para muchas cosas, ¿no? Sí, incluso para, digamos, autoexploración psicológica y estar buscando tus propias ideas, tus propios temas. Claro, por supuesto. Es emocionalmente mucho más complejo, creo, los primeros libros que los subsecuentes. ¿Así te pasó con el segundo? Todo era oscuro bajo el cielo iluminado. Exacto. Eso. ¿Ves? Me lo aprendí. Perfecto. Me pasó eso, sí, fue una novela mucho más controlada Ajá. en ¿En qué términos sentido? del tono. Yo quería una novela, sí, un poco delirante, un poco oscura, pero también donde hubiera una realidad suficiente como para que el lector se sintiera ahí, pudiera entenderse, compenetrarse con los personajes. Y es algo que yo creo que no se consigue cuando uno está en la experimentación del lenguaje o en O le en pones el atención, artificio. o le pones atención a una cosa o le pones a otra. Yo creo que eventualmente hay un equilibrio, pero en esos primeros libros creo que sí, es fundamental, O estar en un. o en un lado o en otro, claro, pero Claro. en Todo era oscuro bajo el cielo iluminado me interesaba sí traerme todo lo que había aprendido de La Jaula de Malik en cuanto al uso del lenguaje, ¿no? A la precisión de algunas imágenes o de algunos términos, algún uso poético del lenguaje. Sí. Tratar de controlarlo, contenerlo, usarlo, pero enfocarme en contar la historia. La ¿no? historia, que es extrema en el sentido también de la de Mali, que Claro. es un apagón en la Ciudad de México y que podría ocurrir, digamos, durante ese apagón, cómo se puede volver uno casi cuasi salvaje. Sí, claro, es una novela de supervivencia. Exactamente, una vez que la electricidad se va en una ciudad. Así es. Entonces también eso sí se emparenta con este libro, es decir, estamos en situaciones límites de los personajes. Sí, claro. Sí, eso me llama mucho la atención, es uno de mis temas preferidos, creo yo, porque creo que un individuo puesto al límite no lo hace por placer casi nunca, ¿no? Claro. Siempre está obligado por algo o por alguien. Y la idea del poder o los poderes que te pueden poner en situaciones límites creo que muy interesante.
manejas la sexualidad como un poder, es decir, como una forma de ejercer cierto poder. Sí, claro. ¿Lo estoy viendo así o...? Sí, hay esa idea, por supuesto. Digamos, el micropoder de la De la casa, del día a pareja, día, claro. ¿no? En todo era oscuro, por ejemplo, en una situación extrema como un apagón, ya no hay comida, ya no hay autoridad, ¿no? Es un asunto de organizarse o morir, ¿no? Claro, claro. Los primeros momentos en que los personajes pierden perspectiva, pierden el sentido de lo que les rodea, e incluso pierden todo aquello fundamental que les puede ayudar a sobrevivir, esto animal, con su pareja, con sus vecinos, lo primero que se pierde es eso. Claro. ¿No? Porque ahí oculto, ahí en las sombras, había muchos temas de poder con los que convivíamos diario, ¿no? Sí. Ahora bien, estos dos también tienen algo en común, que son libros tradicionales, si se puede, Así si se es, puede sí. decir. Así es decir, están impresos, son Claro. libros, los encuentra uno en la librería. Pero después ganas un premio de novela digital con El Asombro. ¿En qué consiste este asombro? El Asombro es un libro peculiar, muy Ajá. peculiar, en muchos sentidos, ¿no? Fue un intento mío por alejarme de los temas como más oscuros, más violentos que habían dominado la narrativa. Entonces quise hacer una especie de viaje, de fresco, de época, una época que me interesa mucho, que es el siglo XIX. Y, digamos, imitar, traer acá estructuras como de Las Mil y Una Noches o como de Elige tu propia aventura, estos libritos que vendían Ajá. hace años, y meter todo esto en una historia de aventuras, de detectives, con autómatas, todos los grandes temas del siglo XIX. Pero al mismo tiempo debe ser todo un trabajal conseguir que el lector no se pierda. Es decir, a pesar de que yo quiera leer más sobre este tema o sobre este personaje, puedo regresar a la lectura principal, a la historia principal. Sí, esa era la idea, que hubiera una historia principal y que eventualmente, por indicaciones incluidas en el libro, Ajá. pudieras tener la libertad de ir a una historia, volver. Si quieres conocer la historia de este personaje, ve a esta página. Así está organizado, pero en papel esa experiencia se vuelve un poco caótica. Claro, ¿no? y entonces digitalmente es... Fluye mucho más, claro, sí, por supuesto. O sea, tienes la lectura ahí a la mano, si quieres ver un personaje, pues tocas la pantalla de la tableta o de donde sea que donde estás estás leyendo. y te vas a esa parte. Sí, solo aparece ahí y desaparece cuando ya no quieras. Cuando ya no quieras. Claro. En ese sentido, ¿qué te permite este tipo de novela, la novela más tradicional, la que se publica, el libro, y la otra? Pues yo creo que sí, entendemos que son plataformas diferentes, pero que pueden tener el mismo interés, la misma complejidad. Yo creo que a la narrativa tradicional uno puede dedicarse a contar historias lineales, ¿no? Enfocarse mucho más en la historia, Sí. mucho más incluso en el lenguaje, ¿no? Yo veo que hacia la novela digital lo que permiten los dispositivos es experimentar, es momento de experimentar con novelas no lineales, con experiencias de múltiples sonidos, niveles, de sonido, de imágenes, video, de imagen. Yo creo que va hacia allá. Claro. ¿No? ¿Sí crees que va hacia allá? Yo ya creo que hay una parte sí. ¿no? Ujú. No creo que se deje de leer como se lee ahora. Claro. No creo que tampoco que vaya a desaparecer o uno u otro, es decir, el libro digital o el libro tradicional. Ajá. Creo que van a convivir, ya conviven. Ya conviven, sí. Pero creo que estas experiencias de interactividad mínima, si quieres, van a agarrar una tercera vía, digamos, ¿no? Claro. Y se va a convertir seguramente en algo intermedio entre cine y literatura, supongo, entre video, Así entre es. música, entre muchas otras claro, cosas, ¿no? un género nuevo En con, un sus, género con sus propias probablemente nuevo. reglas. Exactamente. Tienes una parte, tienes otra parte. No sé qué tanto haya de ti como escritor en tu parte de editor. ¿Qué hay? Hay mucho. ¿Sí? Creo que hay, sí, por supuesto. O sea, no dirías que es otra parte de ti, sino una parte más bien complementaria, Yo la de creo que editor. sí, sí. Digamos, hay unas partes que se contradicen, ¿no? Digamos, la parte del escritor que, como tú bien sabes, es una parte que no siempre tiene un orden, una claridad, no siempre uno sabe de dónde vienen o a dónde van las ideas, ¿no? Claro. Y eso como editor no funciona, ¿no? No saber de dónde vienes y a dónde vas es difícil, ¿no? Hay que tener orden, hay que tener mucha más disciplina administrativa, si le quieres decir así. Entonces esas partes sí se contraponen, sí pelean, pero
como ser editor es ser lector. Sí, Y proponer un catálogo es también proponer una creación tuya o de tu equipo o del grupo que lleva el proyecto ajá, editorial. ajá, Pues ahí se complementan, por claro, supuesto. O sea, si las lecturas que hay en la editorial son lecturas que me han formado como escritor o que, ¿no? lo que te o interesan que me interesan particularmente. como lector y como escritor. Y lo que tienes más reciente en la cifra editorial es Páginas Interiores. ¿Por qué te interesó este libro? ¿Qué hay en este libro? Bueno, hay muchas cosas de mi gusto y de mi interés ahí. Primero que es una novela gráfica Ujú, y que es una novela gráfica francesa. Es una traducción, es la primera traducción del español que se hace y es una puerta al mundo de la novela gráfica francesa, quizá no tan conocida como otras tradiciones de novela gráfica, la norteamericana, por ejemplo. claro, Entonces es una novela gráfica que además de proponer un estilo muy especial, muy bien trabajado de dibujo y de texto, ujú, propone una forma distinta de concebir a la narrativa gráfica, claro. mucho más adulta, ¿no? Mucho más, digamos, para un público que compraría libros de otro tipo, ¿no? Sí, es que ese es un problema que uno siempre piensa que voy a tener un libro de monitos. Claro. Y entonces de pronto uno añora la complejidad que podría tener un libro narrativo, pero supongo que en esta novela lo podemos encontrar. ¿Tú sientes también que estamos yendo hacia allá, es decir, hacia la novela gráfica, o también solo va a ser un género que conviva? Yo creo que es un género que ha convivido muchos años en otras partes del mundo con la literatura dura, con la alta literatura. Ujú, Creo que es hacia allá, hacia donde al menos los editores que se interesan en esto, yo me incluyo en ese ujú, grupo, queremos conseguir, ¿no? Que la novela gráfica tenga un lugar en la vida de los lectores, ¿no? claro. Que la consideren tanto como a un libro de sus autores predilectos. Ujú. Creo que vamos hacia una convivencia mayor y creo que eso no va a parar, ¿no? Yo ya veo creadores, ¿no? Guionistas, Que se dibujantes, dedican específicamente a otro. que están ya mucho más formados, mucho más enterados del mundo de la novela gráfica y editores que están dispuestos a arriesgarse. Entonces, ahora es un punto de quiebre. Como editores hay que tratar de divulgar estos trabajos, Ujú. traducir, pero también publicar autores mexicanos o latinoamericanos que estén haciendo esto. Muy bien. Carlos, te agradezco muchísimo la charla. No, ¿de qué, Daniel? Como siempre. Muchas gracias y ustedes continúen en el gozo del Cien Pies. Hay ya bastantes entrevistas. Si esta es la primera que ven, si no han visto las otras, tienen chance. Ahí están abajo.